¿Alguna vez has trabajado horas en un plano de licencia solo para que te lo rechacen por un detalle que ni sabías que existía? O peor aún, ¿te has dado cuenta de que las reglas del municipio de fraccionamiento cambian cada vez que preguntas? Es frustrante y cada error te cuesta tiempo, dinero y salud mental. Tú, como arquitecto dueño de un proyecto, sabes que cada día sin aprobar ese plano es más estrés y más gastos. Pero no es que las reglas estén en tu contra, es que nadie te ha explicado claramente cómo funcionan los planos de licencias en México. Y créeme, no es tan complicado como parece. En este video te contaré cómo hacer un plano de licencias y te daré tips para evitar errores que te hagan perder tiempo y dinero. Porque al final del día, lo que tú quieres es aprobar ese plano y seguir adelante con tu proyecto, ¿cierto? Hoy hablaremos de los planos de licencias, un tema que me pidió un colega en los comentarios. Como tengo uno a la mano, vamos a revisarlo juntos. Además, te contaré sobre los requisitos extra que pide el fraccionamiento privado donde se construirá esta casa. Pero antes de empezar, te doy un tip que te ahorrará muchos dolores de cabeza. Averigua qué dibujos piden en tu municipio para aprobar el plano, porque, ojo, no todos piden lo mismo. Algunos son bien específicos y te exigen ciertos datos en el pie de plano y con un orden determinado, mientras que otros son más relajados y no te piden las instalaciones como en otras ciudades. Así que antes de ponerte a dibujar como loco, investiga. No tiene sentido hacer un plano espectacular si después te lo rechazan porque faltó un detalle por no revisar la lista de dibujos que debes incluir. Y créeme, es algo que todos aprendemos a la mala en algún momento. Mejor, ahórrate el coraje y revisa todo antes de iniciar. Ahora sí, hablemos de los elementos básicos que casi siempre van en los planos de licencias. Primero, el tamaño. Generalmente es en un papel de 90 por 60 centímetros. Y empezando por el pie de plano, lo primero que debe llevar es el croquis de localización, que básicamente es un mapa chiquito que muestra dónde está el terreno. Luego tenemos la tabla de áreas, donde demostramos que estamos cumpliendo con el coeficiente de ocupación del suelo, que es el COS, y el coeficiente de utilización del suelo, que es el CUS. Estos datos son como las reglas del juego. Si no los respetas, no te van a dar el permiso porque no estás cumpliendo con las áreas libres de construcción que debes de dejar en el terreno y con los metros cuadrados totales que tienes permitidos. Y ojo, estos números los debes tener claros antes de empezar a diseñar, porque si no te tocará hacer ajustes a lo loco y capaz es rediseñar gran parte de la misma casa. Y peor si ya tenías la aprobación de tus clientes. Después viene el cuadro de cargas, que es como la tarjeta de presentación de la parte estructural de la casa. Aquí el estructurista te dice cuánto peso va a soportar la casa, que es la carga muerta, y cuánto peso adicional puede aguantar la casa, que es la carga viva. Y si vives en una zona sísmica, debes también incluir el coeficiente sísmico con el que se diseñó la casa. Y justo aquí es donde recordamos nuestras clases de estructuras en la carrera, pero que estos datos no te estresen porque le toca a tu estructurista pasártelos a ti, no. Y finalmente tenemos los datos que van en todos los planos que has hecho y harás en tu vida. El nombre del proyecto, el propietario, la dirección del terreno, el perito o el DRO que firmará el plano, la escala gráfica, la fecha de impresión, el número de plano y quién diseñó, dibujó y revisó. Básicamente es como la ficha técnica de tu proyecto. Y nunca olvides colocar el norte del proyecto. Ahora hablemos de cómo organizar los dibujos en un plano. Lo más común es que empieces con la planta de cimentación a la izquierda y luego los demás niveles que tienes en el proyecto. En este caso tenemos planta baja, planta alta, el roof garden y la azotea. Si la casa es solo de un nivel, tendremos planta de cimentación, planta baja y azotea. En este plano el fraccionamiento nos pidió que explicáramos más la ubicación del terreno, así que tenemos 3 imágenes en donde por cuestiones de privacidad solo pondré los rectángulos vacíos, pero tenemos la imagen general de la zona, un acercamiento a las calles cercanas y la forma del terreno, que aquí es donde se ve si es completamente rectangular o tiene forma irregular. Después tenemos los dibujos de la fachada principal y la fachada posterior, o sea, la de la parte de atrás de la casa. Lo normal es que te pidan una o dos secciones de la casa, en el lado corto y en el lado largo. En este caso hicimos 2 longitudinales y una transversal que deben estar bien marcadas en todas las plantas arquitectónicas y es opcional su ubicación en el de cimentación. También tenemos detalles como el pozo de absorción y la cimentación tipo de la casa. Y aquí viene el reto, definir la escala de los dibujos para que todo quepa en un plano de 90 por 60 centímetros, que en este caso te juro que fue todo un reto.
Lo normal es usar una escala de 1 a 100, pero si tienes muchos detalles tal vez necesites ajustarlo un poco. Y un consejo de oro, usa Revit o Archicad para hacer los planos. Créeme, los cambios serán mucho más fáciles de hacer y no querrás llorar a cada rato con cada ajuste que te pidan. Pasemos a ver los detalles extras que se deben colocar en los dibujos que componen este plano. Si tú no eres arquitecto y quieres entender mucho mejor este tipo de planos, puedes pasarte a la serie de videos que te pongo al final, donde explico la simbología en los planos, cómo se representan los muros, las puertas y todo eso. En la planta de cimentación debemos ubicar los castillos y columnas que nos indique el estructurista. Si te entrego el plano editable es bien fácil porque solo debes pasarlo a este plano y homologar tipos y tamaños de textos, cotas, etc. En este caso nos pidieron que solo mencionáramos el recorrido de las instalaciones sanitarias y pluviales. Por eso verás que tenemos las etiquetas de bajadas de agua pluvial y bajadas de aguas negras. También debemos ubicar los registros de aguas pluviales y los registros sanitarios, y hacia dónde descargan estos dos recorridos de instalaciones que atraviesan la cimentación. La dirección del recorrido la marcamos con estas flechas grandes y así nadie se pierde. Además nos pidieron ubicar la cisterna y el pozo de absorción. Como tip, es más fácil si te aceptan y puedes imprimir el plano a color. ¿Por qué? Porque te facilita la revisión del mismo y a ti te ayuda a ahorrar elementos visuales que tendrías que pensar para poder distinguir un elemento de otro si fuera en blanco y negro. Y créeme, en un plano en blanco y negro puede ser visualmente más pesado y cansado de revisar. El color aquí es tu mejor aliado. Como este plano lo debe aprobar también el fraccionamiento privado, se hacen anotaciones que son específicas para su aprobación. Por ejemplo, indicar las líneas de servidumbre en todas las plantas arquitectónicas, que es como le llaman ellos a la distancia que debe respetarse forzosamente sin construcción adelante y atrás. También debemos indicar con cota esa distancia de la servidumbre, y nos pidieron que colocáramos aquí mismo 3 notas concernientes a este nivel. Avanzando a la siguiente planta, además de la forma de los espacios con todo y nombres, tenemos muchísimas anotaciones que nos pedían en el fraccionamiento. Aquí es donde buscamos hacerlo lo mejor posible para que no se vea todo amontonado o embarrado y difícil de entender, más por la escala gráfica que estamos usando, que es 1 a 100. Tenemos notas como el cálculo del área frontal del jardín, la ubicación de los arbustos obligatorios, el medidor de luz, el del agua, la mención de las bajadas pluviales y aguas negras, etc. Pero para un plano de licencias convencional no necesitas tantas anotaciones, es simplemente una planta arquitectónica con la simbología básica de siempre. Lo mismo pasa con el resto de las plantas arquitectónicas. Seguimos repitiendo ubicaciones de bajadas de instalaciones sanitarias y pluviales, las líneas límite de servidumbre y finalmente en el nivel del roof garden las anotaciones que nos pidió el fraccionamiento tenían que ver con las alturas de los muros bajos, materiales de algunos elementos como los barandales y parte de las reglas que ellos tienen, como que no se permiten las lonas fijas en la propiedad, y lo mismo aplica para la planta de azoteas donde ubicas el tinaco y los paneles en caso de tenerlos. Aquí el papel del fraccionamiento es importante porque justo ellos indican la imagen urbana que deben compartir todas las casas. Algunos te dan incluso la paleta de colores, tipos de acabados, tamaños de ventanas aprobadas, la altura máxima de la casa, los niveles máximos permitidos, etc. Y como arquitectos debemos alinearnos con todo esto para que autoricen la construcción de la casa. Por eso siempre pregunta a tu cliente si su terreno está en un fraccionamiento privado y tiene reglamento interno. Lo bueno es que una vez que el fraccionamiento te aprueba la construcción de la casa es mucho más fácil que el municipio la apruebe también. Digamos que el fraccionamiento funciona como primer filtro o revisor de tu plan. Luego pasamos a las fachadas, donde mencionamos los acabados finales que tendremos. Aquí es importante para el fraccionamiento y no tanto para el municipio, porque como te decía antes, si pones un color de fachada que ellos tienen prohibido, te dirán que lo corrijas. Y si a tu cliente le encanta ese color que tenías, ya estamos en problemas importantes. También aquí mencionamos las alturas de los muros bajos y en las secciones sucede lo mismo. Aquí debemos añadir las alturas interiores y con estas líneas rojas puedes ver aquí también las distancias a respetar de la servidumbre que nos pide el fraccionamiento. Sinceramente, lo que hace que sea un plano más detallado es si tienes que cumplir con los requisitos de un fraccionamiento privado. Pero si no es el caso, no debes preocuparte porque son dibujos como los que siempre has hecho para otros proyectos. Por ejemplo, te enseño este otro plano que es para una remodelación de una casa en Guadalajara, fuera de un fraccionamiento, y velo tremendamente más limpio y sencillo que se ve en comparación con el plano que hemos estado revisando. Respecto a las instalaciones, aquí aplicas el criterio básico de las instalaciones, que es el recorrido de las mismas, porque no te piden el dibujo de cada codo o tramo que cambie de diámetro ni algo más que esto. Lo que sí está más pesado de hacer
hacer y que siendo sincera yo me he salvado es que a veces te piden el isométrico de las instalaciones. Es más fácil de hacer en Revit o Archicad, pero aún así no deja de ser tedioso. Pero esta solicitud del isométrico es muy variable, por eso debes revisar antes que te piden en el plano. Es más, fíjate cómo en este segundo plano ni siquiera nos pidieron instalaciones, pero sí se agregó una tabla de zapatas con su armado y dimensiones y más detalles estructurales. Y ya con esto terminamos. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que sigamos platicando de estos temas. Y si tienes alguna duda o quieres que hablemos de algo en especial, déjalo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima semana.